¿Cómo les va? El gusto de compartir otro programa de Voces de la Comunidad con ustedes. Y hoy, en este camino cotidiano, cada semana que hacemos, recorriendo hechos, historias y referentes de la comunidad de 3 de febrero, nos paramos en Ciudad Jardín. Es un orgullo porque se trata de un caso único, probablemente en todo el país, de una ciudad parque, una ciudad jardín, planificada desde cero con un rol muy activo de la comunidad en la autogestión, en la solución de los problemas, con una apelación muy fuerte y con un gran amor por lo que es la naturaleza y el espacio público. Hoy, en Voces de la Comunidad, esta es la propuesta, Ciudad Jardín. Ciudad Jardín Lomas del Palomar es un lugar único en la provincia de Buenos Aires y también en el país. Una ciudad planificada para lograr un equilibrio con la naturaleza, una comunidad participativa y un barrio donde las manzanas no son cuadradas y donde reinan las calles curvas. Los árboles marcan el trazado. Es esta una historia especial en 3 de febrero. Eric Sellen, su creador, fue un visionario. Llegó en 1929 y tuvo una idea: crear una ciudad pensada, planificada, sin chimeneas y con vida propia. Luego de innumerables reuniones en La Plata, el proyecto fue aprobado el 30 de diciembre de 1943. Hablamos con su hijo, Hugo Sellen. Indudablemente Ciudad Jardín es única en la provincia de Buenos Aires, en el país, quizás hasta en el mundo, por su origen, por su planificación. Primero, gracias por este momento. Y contanos, ¿qué te une a la historia de Ciudad Jardín a través de tu padre? Me une porque mi padre tuvo 5 hijos naturales y un 6º hijo, que en realidad fue su hijo predilecto, que fue la Ciudad Jardín. Él fue el creador, el constructor, el fundador de la ciudad, y yo te diría que hasta el día que lamentablemente falleció, mi familia la integraba también lo que hoy es la Ciudad Jardín. ¿Cómo nació esa idea, la idea de este hijo pródigo de tu padre? Nació porque él vino a la Argentina a los 33 años por un motivo circunstancial y se enamoró de este país y decidió quedarse. Y una de las cosas, él era doctor en Ciencias Económicas, una de las cosas que lo sorprendió fue la manera irregular o no programada de la edificación. Él decía como que cada uno hacía lo que quería. Y en Alemania, en aquella época, ya existían las así llamadas ciudades satélite, donde cerca de una gran ciudad, con la comodidad de la gran ciudad, había ciudades tipo jardines, donde la gente podía disfrutar los momentos donde no tenía actividad comercial o profesional. Y él pensó que esto acá se podía hacer y buscó con un socio alemán, el doctor Wernicke, que fue quien financió en realidad la obra, y acá en el oeste encontró este paraíso que pertenecía a la familia Pereira Ola. Son 110 hectáreas
que cuando él las compró con Bernie, que cuenta que había, por decir algo, 20 vacas y hoy hay más o menos 25.000 habitantes. Y no había construcciones, era campo puro. Era campo puro, lo único que había eran las dos barreras. Ciudad Jardín está limitada por dos ferrocarriles, el San Martín y el Urquiza, y él siempre recuerda que como no había prácticamente tráfico ni acceso, a veces tenían que esperar media hora hasta encontrar al encargado de la barrera para que les permitiese entrar en esto, que insisto, era de la familia Pereira Ola y se llamaba Parque Richmond. Y discúlpame porque me gustó tu introducción cuando dijiste de esta ciudad especial, el lema que había a la entrada de Ciudad Jardín y que recuerdo, y seguramente ellos, mis compañeros también con mucho afecto, había un cartel que decía Ciudad en sueños, ciudad sin par, Ciudad Jardín, Loma del Palomar. A diferencia de otras localidades, Ciudad Jardín tiene bandera, escudo y hasta himno propio. Sus plazas y su singular arquitectura ocupan un lugar destacado. Las recobas protegen al caminante en los centros comerciales. Lo residencial está separado de lo comercial y en primavera entrar a la ciudad es como ingresar a un gran parque. Cuando adquieren este predio, insisto, de 110 hectáreas, una de las características era las plantaciones que había hecho la familia Pereira Ola, pero no en forma irregular, sino parece ser en forma de calles. Y justamente como esto pretendía ser una ciudad jardín, el concepto básico fue no tirar un árbol abajo. Esa es la explicación hoy de que Ciudad Jardín, quien no la conoce, se pierde fácilmente por las calles curvas, por las diagonales, porque se hizo así para respetar el trazado de los árboles y las calles tenían que adaptarse a los árboles y obviamente no los árboles a las calles. Francisco Selig fue el fotógrafo de Ciudad Jardín. Con su cámara retrató la evolución de la ciudad desde cuando todo parecía un sueño hasta que fue realidad. Hablamos con su hijo Francisco, que guarda aquel valioso patrimonio fotográfico. Mi papá vino acá a trabajar en la empresa Finca, de la cual era dueño Sellen. Se conocieron casualmente. Mi papá trabajaba en una empresa de fotografías en Capital y un día yendo Sellen a ese lugar pidió un fotógrafo y le dijeron que conocían a un muchacho que sacaba muy buenas fotos y que era muy, le gustaba mucho la fotografía, en síntesis. Bueno, ahí lo convocaron a mi papá a venir a Ciudad Jardín. Cuando conoció esto le ofrecieron trabajar en la empresa Finca. Con mucho temor dejó su empleo y bueno, y vino acá a la aventura. Esto era campo, pero totalmente. Tenía que arrastrar un valijón con placas, eran placas de vidrio. Así que tenía que arrastrar las placas de vidrio, la máquina fotográfica, que eran esas viejas fotografías. La impresión de fotografía, la tecnología no era la de hoy para los chicos más jóvenes, ¿no? Exactamente. Y todo movilizándose a través del tren, por supuesto. Llegaba acá y esto era campo, después te voy a mostrar algunas fotos. Y bueno, acompañó el crecimiento de Ciudad Jardín y de sus habitantes. Las imágenes de Selig retratan el paso a paso de la construcción de las calles y las viviendas. Un proceso urbanístico que se transformó en un signo arquitectónico nacional. De a poco, la ciudad iba tomando forma. Vos que lo conocés, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué ves cuando recorres el material? Bueno, se ve desde que esto era como chacras, era una chacra prácticamente. Después ves la construcción paso a paso, cómo fue avanzando. Por ejemplo, era como tender una alfombra. Venían haciendo los cimientos, venían poniendo las cloacas y ya tiraban la calle. Y esto, bueno, fue un crecimiento espectacular y todo muy bien planificado, ¿no es cierto? Acá se fabricaban los ladrillos, las tejas, o sea, se fabricó todo, la carpintería, se desmontaban las lomas que había en Ciudad Jardín para hacer los ladrillos con los que se construyó luego la ciudad. De ahí viene lo de las lomas, porque uno hoy lo ve bastante llano al terreno, ¿no? Claro, se ve llano por la construcción, ¿no es cierto? Pero vas a ver en algunas fotografías donde las lomas se notan. Incluso las notas en el colegio militar, la avenida Matienzo, no sé si te fijaste, las diferentes alturas que tiene, ¿no es cierto? Incluso si te fijas acá el bulevar, de la Barrera hacia acá es una loma. Entonces había varias lomas, ¿no es cierto?
la construcción te impacta, cómo fue construida. Incluso acá se hicieron visitas de la Facultad de Arquitectura, por la forma que tiene para que no choque con el paisaje y la construcción. O sea, se iban haciendo los edificios o los centros comerciales de menor a mayor. ¿Me explico? ¿Me explico? No tenía toda la misma altura, sino que visualmente no chocaba, empezaba a la altura de los chalets e iba aumentando, ¿no es cierto? Y después la protección de la naturaleza, se cuidó muchísimo lo que eran los árboles, ¿no? Y todas estas cosas. Sí, quizás es una ciudad como pocas que tiene esta invocación ya desde su nombre a defender el patrimonio natural, la ciudad jardín, digamos, ¿no? Y uno ve los espacios públicos a pesar de la degradación, de no sé, la falta de cuidado que tenemos hoy como sociedad, persiste esa inquietud, ¿no? Claro, yo nací en 1951, vine a vivir acá alrededor del 56, 57, y esto era el jardín de mi casa. Así lo aprendimos a querer muchos, ¿no es cierto? Por eso el dolor de ver cuando, bueno, se van cambiando las cosas, chalets por dúplex, bueno, pero es una cosa que es así, avanza en todas partes, ¿no? Sus calles tienen nombres no tradicionales. Siendo el Palomar cuna de la aeronáutica, se decidió homenajear a sus protagonistas en la Plaza de los Aviadores, centro neurálgico y referencial de la ciudad. ¿Cómo se ponen los nombres de las calles que también son particulares? No es una ciudad que tenga los nombres típicos que vos vas a cualquier ciudad del interior de la provincia y se llaman como los próceres, como las batallas. ¿Por qué acá Aviadores, naturaleza? Hubo dos conceptos. Uno, el Palomar se considera la cuna de la aviación argentina. Mi papá además era un piloto civil aficionado, tenía un pequeño avión propio, es decir, ya de por sí admiraba la aviación. Pero además, al ser la cuna de la aviación, le puso a la mayoría de las calles nombres de aviadores famosos. Y los otros nombres por ser una ciudad jardín de plantas y flores. Es decir, plantas, flores y aviadores. Hablando de aviadores, estamos en un lugar simbólico que es la Plaza del Avión, centro neurálgico quizá del barrio. ¿Y por qué este avión acá que todos apreciamos siempre que pasamos y quizá no conocemos o no recordamos su historia? Y precisamente porque él sabía que, por supuesto, no podía homenajear con las calles a todos los grandes aviadores que dio la historia de la aviación. Entonces quiso que la plaza central, que es donde estamos, de Ciudad Jardín, tenga el nombre Plaza de los Aviadores. Y pensó que la mejor manera de homenajear a los aviadores, obviamente, era con un pequeño avión. Tal es así que la plaza en realidad la conocen como Plaza del Avión, cuando el nombre es Plaza de los Aviadores. Okay. Porque no queremos homenajear al avión, queremos homenajear a los que lo piloteaban. Es verdad. Bueno, pero este avión, ¿quién lo puso? ¿Es un avión real? ¿Cuál es la historia detrás? Es un avión que se hizo una gestión con la Fuerza Aérea, exactamente qué modelo es, no lo recuerdo, pero a través de una gestión de la Fuerza Aérea, que sabés que acá a pocas cuadras tenemos la base, sí. Bueno, se logró la donación de ese avión y acá está ya hace varias décadas. Bueno, muy bien, entonces por lo pronto recordamos que es Plaza de los Aviadores y no del avión, ¿eh? La cultura no podía estar ausente. A mediados del siglo XX se edificó un cine-teatro para 800 personas, que dejó huella y subsiste hasta hoy, a pesar de un incendio que lo dañó casi en su integridad. Por el Helios pasaron algunas de las más importantes glorias del teatro argentino. Conversamos con la hija de quien fuera el promotor cultural en Ciudad Jardín. Bueno, siempre en el pueblo y en las ciudades hay referentes, hay pioneros. Y para explicar la historia de Ciudad Jardín, tu papá es un eslabón central. Contanos brevemente quién fue. Bueno, mi papá fue Pedro Reggio. Realmente para mí esto me cuesta mucho porque no me gusta hablar así, pero bueno, cuando me invitaste, realmente creo que es un homenaje que se le hace a Ciudad Jardín y que realmente creo que hay que valorarlo. Y por lógica, cae mi papá dentro de los homenajes porque por suerte siempre colaboró, a pesar de que era un grupo de gente con distintas ideas políticas y distintas edades, siempre lucharon para lograr cosas para Ciudad Jardín. Realmente él comenzó acá
con la inauguración del cine. La propiedad era del señor Sellen, pero bueno, él se hizo cargo del cine y realmente era un lugar que se reunía la gente, la familia, podían ir los chicos. Ha logrado traer obras de teatro, hacer espectáculos, hacer festejos del Día del Niño con todos los colegios, con la iglesia. Estuvo siempre involucrado en todo lo que se podía crear acá, que realmente no había nada en el momento que él empezó acá. En el año 50 y algo, los primeros años de la década del 50, se construyó acá un cine, teatro con fosa para orquesta, para 850 personas, localidades. Esto es absolutamente único en la zona. Y tal es así que acá en este teatro actuaron en la inauguración Lolita Torres, Marianito Bauzá, acá estuvieron los niños cantores de Viena. Y bueno, lamentablemente hace unos 20 años un incendio, e increíblemente un incendio en un día que se estaba dando la película Gracias por el Fuego, destruyó el cine y ahora hace pocos meses se reconstruyó y no lo mismo que antes, pero por lo menos más chiquito. Volvemos a tener a Helios, que de paso te comento, porque algunos se preguntarán por qué el nombre. Helios es el dios de la luz, el dios griego de la luz, y por eso mi padre le puso al cine Helios. Con el paso del tiempo la ciudad fue creciendo, pero a la vez abandonando ciertos criterios urbanísticos establecidos por los primeros pobladores. Aquellos pioneros que dejaron el legado en esta localidad a sus hijos, hoy perciben una ciudad en permanente cambio y tienen esperanzas de volver a las viejas raíces. ¿Qué es lo que distingue a este pueblo, a esta ciudad de otras? El sentido de pertenencia, que se pierde, por supuesto, con el transcurso de los años, porque, claro, somos pocos los que vamos quedando por un lógico transcurso del tiempo, de los que, como en mi caso, vivimos acá prácticamente desde que nacimos, pero el que vive en Ciudad Jardín, como tiene un espíritu especial, se siente, trata de cuidar, no como antes, debo decirte honestamente. Por ejemplo, te doy un detalle, las calles de Ciudad Jardín, sus nombres, esto lo copió mi papá de Bariloche, seguramente sabés que en Bariloche las calles, los nombres están en postes con madera grabada. Acá todas las calles en su época tenían sus nombres con madera grabada. Bueno, es el deterioro del tiempo. Bueno, hoy son de chapa como en cualquier localidad. Acá teníamos, y esto dicho con respeto y considerando que el avance es progreso, acá mi padre, para recordar su colonia natal en Alemania, el principal bar, el primer Múnich, te diría yo que la zona, le puso el nombre de la calle de Alemania donde él nació, Takú. Era Múnich. Bueno, hoy hay un McDonald's. Y esto te insisto, dicho con lógica, porque es el avance, el cambio, la modernización. Pero el sentido de pertenencia, Diego, no lo vamos a perder nunca. Ciudad Jardín es sin par, es única y es nuestra ciudad. Realmente para mí ya a lo que yo conocí no hay nada parecido. Es decir, hasta lo más simple que son los árboles nos sacan. Y bueno, la gente será por el ritmo de vida y todo lo que se ha avanzado, no nos comprometemos el uno al otro, no existe lo que es el vecino y las cuadras y la unión, sobre todo para poder salvar y volver a hacer lo anterior, que no es que uno esté rememorando lo viejo, simplemente que se vivía de otra forma totalmente distinta. Y creo que si todos volviéramos a lograr un poquitito de lo que era antes, estaríamos mucho mejor. Una ciudad moderna, sustentable, con muchas actividades sociales y culturales. Ese era el principal objetivo. Se levanta la escuela, la capilla, la sala de primeros auxilios y se forma una asociación de fomento que más tarde se convertiría en un prestigioso club del barrio, AFALP. Una cosa a destacar es acá en Ciudad Jardín hay una asociación AFALP,
significa Asociación de Fomento Amigos de Loma del Palomar, que nació al principio de... Esta ciudad se fundó el 29 de marzo del año 1944, perdón, 29 de febrero de 1944, se festeja por supuesto el 1 de marzo, porque si no se festejaría cada 4 años. Claro. Se tomó esa fecha porque fue el día que se mudó el primer vecino, y al poco tiempo se creó una asociación de fomento, justamente para que la gente con ese sentido de pertenencia se ocupe de los problemas de una ciudad en pleno crecimiento. Llegó a ser la asociación de fomento más grande del país, con 7.000 miembros. En una ciudad de 20 y pico de mil habitantes, tener una asociación de fomento con más de 7.000 miembros no es poca cosa. O sea, el prestigioso Club Deportivo AFALP, que hoy conocemos y todos respetamos, fue una gran sociedad de fomento muy vital en su época. Nació como asociación de fomento, después se transformó en un gran club y lo sigue siendo. Perdió tal vez durante un tiempo esa función originaria y ahora, Dios gracias, la volvió a recuperar. ¿Y por qué esta defensa del espacio público? Y bueno, porque es una ciudad jardín, Loma del Palomar, una ciudad jardín, tratamos de cuidar la limpieza, los árboles. Vos sabés que es la única forma de mantener el espíritu, no es fácil. Yo soy optimista y es más, creo que un programa, que creo que lo que ustedes están haciendo, divulgar esto, y bueno, por ahí da ganas de hacerlo un poquito mejor de lo que lo estamos haciendo. Session es dueño de un comercio gastronómico que, por medio de su ambientación y las fotografías que cuelgan de sus paredes, mantiene vivo el espíritu de aquellos que fundaron Ciudad Jardín. Bueno, yo soy diplomático de carrera, viajé mucho por el mundo y el día que me retiré decidí venir a vivir definitivamente acá a la ciudad de mi padre y como pequeño homenaje, como recuerdo, puse una cafetería, nada que ver con mi ex profesión, que se llama Café Haus, que es cafetería en alemán, porque toda la ciudad tiene un origen de alemanes que fueron los primeros habitantes incluso, donde con fotografías y con el estilo de la cafetería, que ojalá pueda invitarte a tomar un cafecito, ahí se recuerda un poco la historia. Entonces todos los días que entro me relaciono con lo que fue mi vida y la de mi padre. Muy bien, es un homenaje y también mantener la identidad. Muchísimas gracias por este diálogo. Gracias, vos, Diego. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I... Una ciudad no se hace solo con ladrillos, dijo Eric Session. La frase resume lo sucedido en Ciudad Jardín y transmite un profundo legado. A pesar de los años, la identidad de este barrio de 3 de febrero persiste y sigue haciendo historia. Criminal record says I'm broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Si quieren escribirnos con comentarios o sugerencias, vocescomunidad3f@gmail.com. Hasta la próxima semana con más voces de la comunidad.